Un gusto estar acá con ustedes de nuevo en el video podcast El Profesor, yo, Sergio Fajardo, con educación, todo se puede. Hoy tengo, como siempre, un personaje invitado muy especial. Tenemos la suerte de que está en Bogotá y me gusta tener la oportunidad de estar físicamente acá, hablando, sentados en estas sillas que estamos estrenando, con una persona que se las voy a presentar, pero me obligan, siempre me dicen, ojo, que no se le olvide que nos pueden seguir en todas las plataformas de streaming, activen las notificaciones, en las redes sociales nos pueden escribir cualquier tipo de mensaje, no se les olvide que estamos atentos a sus comentarios para incorporarlos en otros episodios de nuestro video podcast. Dicho todo eso, entonces ahora sí les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Se llama Jaime Saavedra. Es peruano y es un peruano muy importante. Yo solamente voy a decir 2 puntos de su biografía, que es bien extensa, bien importante, y después le digo a Jaime que complemente él qué le gustaría decir. Pero voy a decir, fue ministro de Educación del Perú durante 3 años, 2013 a 2016. Ministro de Educación, ya saben, entonces, pues tiene una parte importante acá. Y hoy es el director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Ustedes saben, el Banco Mundial, ahora le voy a decir a Jaime que nos diga en muy pocas palabras qué es el Banco Mundial. Entonces tiene ministro de Educación, director de Desarrollo Humano del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. 2 grandes posiciones y que tienen que ver con todos los temas que nos interesa discutir acá y conversar. Jaime, ¿cómo estás? Un gusto estar acá, Sergio. Pues muchísimas gracias mío, por la invitación. Gracias por venir. Yo sé que tocó correr acá para llegar a estar en esta entrevista. Sí, el tráfico estaba duro. Bueno, eso es todos los días en Bogotá. Y era una invitación de manera intempestiva, pero me da mucho gusto. Aparte de esas 2 posiciones, quisieras decir algo de tu vida, que dijeras, no se le quede esto por fuera. Yo tengo unas cosas que siempre digo, no se les olvide contar esto. ¿Alguna tuya? Bueno, antes de esta posición en el banco, yo fui director de educación, director global de educación, pero antes fui director global de pobreza en el Banco Mundial, de reducción de pobreza y equidad. Y esos 2 temas son bien importantes. Decir las 2 cosas es importante porque el principal mecanismo para salir de la pobreza y reducir la desigualdad es la educación. Bueno, ya vamos para allá. Ya dijo las 3 palabras, pobreza, desigualdad, educación. También dentro de todo este mundo, por supuesto, tiene que ver con el tema del trabajo, que es importante, pero nos vamos a concentrar en las palabras. De hecho, otra palabra que apunté yo aquí en mis notas, estudiando para venir a la conversación, está el tema de género. Sí, claro, yo siempre hago la tarea y me gusta pues estar preparado. Bueno, digamos de una vez, se escribió este libro, mírenlo, acá está. ¿Sí lo pueden ver? Estamos tarde, está nuevo, todavía no ha llegado a Colombia, pero llegará pronto. Entonces, ahora vamos a hablar de esto, porque allá llegamos. Pero entonces voy de una, vamos al grano, Jaime. Desigualdades sociales. Voy a arrancar con una frase que escuchaba hace poco, de hecho, asociada con un trabajo de la CAF. Y aquí estuvimos, en este video podcast, estuvimos conversando en un episodio anterior sobre un tema que dice, en Latinoamérica, en nuestra América Latina y el Caribe, las desigualdades se heredan. Usted nació en una condición social y básicamente para salir de esa condición social es prácticamente imposible o toma un tiempo, voy a decirlo de manera exagerada, infinito. Jaime, una descripción acerca de las desigualdades hoy en América Latina y esa afirmación que estoy haciendo yo, ¿cómo la recibes tú? Y un primer comentario para que empecemos nuestra conversación. Mira, lamentablemente es cierto, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Un politólogo peruano, Alberto Vergara, tiene un libro muy reciente y decía que en el Perú y en América Latina y en países como Colombia hay techos y pisos pegajosos, ¿no? Si estás muy abajo, es muy difícil que subas. Y si estás muy arriba, también es muy difícil que caigas. Okay. ¿No? O sea, la movilidad es muy difícil, ¿no? El que nació en el quintil más pobre tiene unas probabilidades bajísimas, ¿no? De pasar en una generación, digamos, que sus hijos estén en el quintil más rico. Y también el que está en el quintil más rico, muy difícil que caiga. Las 2 cosas son importantes en América Latina. Ahora, no queremos que nadie caiga, queremos que todos suban, ¿no? Pero lamentablemente sí tenemos un problema grave, no solamente de desigualdad, porque podría haber desigualdad, pero mucha movilidad,
Ujú. ¿no? Pero el problema en América Latina son las dos cosas, que hay mucha desigualdad que es persistente, a pesar que hubo una pequeña reducción durante los primeros años de este milenio, pero una pequeña reducción que no nos saca de ser una de las regiones más desiguales del mundo, ¿no? Y una muy baja movilidad social, ¿no? Bueno, entonces, antes de preguntar cómo hacemos, Mm. voy a preguntar primero, pues América Latina somos muchos países. De todas maneras, esto es más o menos homogéneo. Las diferencias son pocas. Está Uruguay, que puede tener un poco de diferencia, es un país más pequeño en población. Costa Rica, Un en algún poquito sentido, menos un desigual, poquito son dos menos. países menos Pero aparte de eso, desiguales. casi que podemos decir que esto es homogéneo Aparte a de través de eso, América Latina, todos los países son desde desiguales, México hasta Chile, hasta hasta Chile. Chile. Todos los países de América Latina son lamentablemente desiguales, todos son países con altísima informalidad y todos son países, bueno, con distintos grados, como con contrato social quebrado, ¿no? Un contrato social en que no nos organizamos como sociedades para asegurarnos que todos tengan oportunidades. Ese es el punto central. No, pues tú me dices, ¿por qué hay esta gran desigualdad de A ver, ingresos o de riqueza? Es porque hay una inmensa, entre otras cosas, pero un factor fundamental es porque hay una inmensa desigualdad de oportunidades. Porque dónde naciste, quiénes son tus padres, definen las oportunidades que tienes de acceso a salud, de acceso a educación, ¿no? De acceso a servicios básicos, ¿no? En el caso de la educación, uno dice, bueno, ya nos no, no, igualamos no, un no, poco, ¿no? todavía la educación no. Ya Ya, vamos para allá. pero en términos antes, o sea, en términos de educación, lo único que agrego ahí es que hay unas desigualdades muy grandes en la calidad de la educación que recibe la gente, Bueno, ¿no? Entonces, todos esos factores que definen una inmensa desigualdad de oportunidades es lo que está detrás de esa gran desigualdad de bueno, ingresos, ¿no? una pregunta adicional antes de entrar Ujú. a ver cómo se puede ¿Qué se enfrentar puede todo hacer? esto, Ujú. qué se puede hacer. Es, bueno, esas raíces son porque somos, eh, porque la conquista de España, de nosotros en América Latina, son raíces culturales, históricas, que nosotros nacimos así, somos así. ¿Cuáles son las causas? Estoy haciendo una pregunta muy difícil Ujú, y muy ujú, larga, ujú. pero algunas cosas que tú pudieras decir, bueno, pero pues para tantos, siendo todos así, hay algún elemento común que significa que hay unas raíces ahí profundas. ¿Cuáles serían esas raíces? Mira, nosotros en 2 siglos atrás, hemos intentado ser repúblicas, ¿no? Y como repúblicas, la idea era justamente esa, ¿no? Que todos los ciudadanos se sintieran todos partícipes del mismo proceso, ¿no? Y eso es lo que no ha pasado, ¿no? En partes puede ser por las raíces coloniales, sí, es posible que algo de eso haya, pero algunos países han podido avanzar un poco más, ¿no? Costa Rica pudo avanzar un poco más, Uruguay pudo un poco avanzar un poco más, otros países nos hemos quedado, ¿no? Con esas inmensas brechas, ¿no? Eh, Brasil, Colombia, México, Perú, ¿no? Son muy parecidos en ese sentido, ¿no? Lamentablemente parecidos en ese sentido. Bueno, vamos pues entonces para la pregunta. Entonces, ¿qué hacemos pues? Mira, em, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de resolver nuestros problemas de manera colectiva, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros decimos que no todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades, ¿no? En términos de acceso a servicios, salud, educación, protección social, ¿no? Protección contra la vejez, agua, saneamiento, acceso a internet, ¿no? Es que a, a todos los ciudadanos les importa resolver esos problemas, pero no lo estamos resolviendo de manera colectiva, ¿no? Y si vemos en educación, o en salud también, en muchos países, yo resuelvo el problema para mí, ¿no? Y me aseguro que si tengo algunos recursos, pongo a mis hijos o a mis hijas en un buen colegio, quizás en un colegio privado, y bueno, y el resto no es mi problema, ¿no? Entonces tienes una parte de la sociedad que dice, yo resuelvo mi problema de salud, de educación, de seguridad, de pensión, yo por mi cuenta. Y el resto, yo no sé cuál será la solución colectiva. Y lo que ves en los países que han crecido, que son ricos, que le dan un buen nivel de bienestar a sus ciudadanos, es que han resuelto ese problema para todos, ¿no? Si tú le preguntas a un ciudadano alemán, ¿en qué colegio vas a poner a tus hijos? Te va a decir, bueno, en el que esté más cerca, pues. ¿Qué pregunta tonta me estás haciendo? Porque todos los colegios son buenos, todos los colegios son iguales, igual de buenos. Entonces lo pongo en el que esté más cerca.
¿Por qué? Porque es una sociedad que resolvió su reto educativo de manera colectiva. Y eso es un Esa es la problema diferencia, ¿no? político. Yo creo que es un problema político. En muchos casos ya, yo te diría que en términos de casi todos los servicios básicos, digamos, ¿no? De acceso a los servicios básicos, quizás hace unas décadas uno puede decir, bueno, es que no sabemos qué hacer, no tenemos un problema de que no hemos descubierto la fórmula, ¿no? No sabemos cuáles son las políticas públicas que funcionan. Eso ya no es el caso, ¿no? ¿No? Si hablamos, ¿no?, de educación, ¿no?, acá en un podcast que se llama El Profesor, sabemos cómo funciona una buena escuela. Ahora Sabemos, vamos a ¿no? meternos a las escuelas ahora. Pero antes de meternos a la escuela, ahí el punto es que lo que quiero decir es cuánto es un problema político, ¿no? Porque sí sabemos cómo funciona una buena escuela, pero no necesito una buena escuela, necesito 50.000 buenas escuelas en Colombia, necesito 60.000 buenas escuelas en Perú. Ese es el punto central. Pero hacerlo en realidad no es física nuclear, no es física, no es imposible, sabemos cómo se puede hacer. Y es simplemente, bueno, no digo simple, es simplemente, aunque no es fácil, tener la decisión política, de que todas nuestras decisiones sobre política educativa, sobre política de salubridad, sobre política de pensiones, sean en función del ciudadano. Y no en función de todos los intereses que están alrededor de esas actividades, ¿no? En educación están los sindicatos, está la burocracia, están los partidos, están los proveedores. Bueno, todas las decisiones en educación, todas las decisiones deben ser decisiones técnicas, en función de qué es lo necesario para darle una buena educación. Vamos para una buena conversación estudiante, y una buena discusión, ¿no? Y el punto ahí es que esa decisión, que es hagamos todo en función del ciudadano, en función del estudiante, esa es una decisión política. Ok. Esa es la decisión política que tenemos que tomar. Vamos a ver. Jaime, una frase hecha en un libro que no sé si lo conoces, y si no lo conoces lo recomiendo, que se llama La Quinta Puerta, hecha por unos colombianos, Mauricio García, Juan Camilo Cárdenas, Leopoldo Ferguson, unos economistas, otro sociólogo, abogado interesado de temas sociales, donde dice lo siguiente: la educación en Colombia está aumentando las desigualdades sociales. O sea, no solamente no está disminuyendo las desigualdades sociales, sino que la educación está aumentando las desigualdades sociales, que va en contravía de ese elemento que cualquier discusión que nosotros tengamos acerca de las desigualdades sociales, que tiene que ver con la reforma tributaria y la forma como tributan las riquezas para distribuir mejor la riqueza en una sociedad, discusiones pues, que existen acerca de las desigualdades, como tener unos programas universales que atiendan a toda la población, la capacidad de generar algún tipo de ingreso, etcétera. Y la educación siempre estará. O sea, cualquier no es suficiente, pero si no es con educación, no se puede. De acuerdo. Pero cuando uno lee esa frase, y esta es una observación que está asociada con lo que estabas diciendo, estamos en un problema más grande, porque si no resuelve, sino que aumenta, pues vamos en contravía de lo que se pretende para luchar contra las desigualdades sociales. Y tiene que ver algo con lo que tú señalaste, es un problema individual. Y entonces, o sea, se resuelve de una manera individual y no debería ser. Entonces, los hijos míos fueron a un colegio privado de muy buena calidad, mis hijos están haciendo doctorado, no hay problema, pero no está preocupado por el resto de la población. Exacto. Entonces, lo que ha pasado en nuestra América Latina es que se ha creado una educación de élite, privada, con muy buenas condiciones. Tú pudiste, no sé dónde estudiaste, no sé si fue en una escuela privada o pública, pero entonces es un grupo privilegiado, tiene muy buena educación en términos generales, pero la educación pública, que ha venido aumentando su cobertura, pues es una educación de menor calidad, pero nadie se preocupa por eso. Por ejemplo, en Colombia, sospecho que en América Latina todo esto es muy similar. Yo conozco algo de México, donde paso un tiempo como profesor, que soy del TEC de Monterrey, pero en Colombia de educación se habla cuando hay una huelga de estudiantes universitarios que están reclamando atención para la educación universitaria pública, más recursos para la educación universitaria pública, cosas que yo comparto, de hecho, pues que haya mayor financiación, el costo de la matrícula, etcétera. O el sindicato hace una huelga o una manifestación por algunas de las condiciones que tienen en su forma de trabajar,
o porque se robaron una plata del mundo de la educación. Por ejemplo, en Colombia el año pasado se robaron una plata del programa de alimentación escolar, que es muy importante dentro de todo Claro. este tema de la educación. Eh, en general, o cuando aparecen las pruebas, los resultados de las De las pruebas pruebas, nacionales, sí. las pruebas Saber se llaman en Colombia, o las Sí, pruebas PISA, exacto. eso sale un día, pero de resto nadie sabe, nadie tiene ni idea qué es eso, y en el fondo a nadie le importa. Estoy exagerando un poco, por supuesto, discúlpeme esa exageración, pero de resto el tema no es tema, o sea, cada quien está en lo suyo. Nadie va a salir a una manifestación por los programas de la primera infancia. Necesitamos la primera infancia, está conocido que la primera infancia es fundamental, crucial, sí. todo esto, pero nadie va a salir a protestar por eso. Entonces no tienen voceros, no tienen voces públicas, entonces es un problema individual. Y los más ricos, pues resuelven su Resuelve su problema. problema. Yo tuve la oportunidad, yo siempre he dicho que he sido privilegiado de ir a muy buenas escuelas y tuve muchas oportunidades y he podido ir por muchos lados, pero ahí es donde está ese problema. Entonces vamos a que se está aumentando la desigualdad social. La educación no está permitiendo, algo que ustedes han insistido mucho en el trabajo que estabas anteriormente. De hecho, en Colombia poco se ha hecho dentro de todo eso y es, después del COVID, yo creo que nosotros no hemos tenido conciencia de lo que significa para los niños, niñas El y choque que ha jóvenes sido. que se quedaron más rezagados. Sí. Todos se rezagaron de una manera u otra, pero los más rezagados no hemos sido, no, que yo sepa, pues no hay programas verdaderamente que hayan atendido eso, que se hayan preocupado Sí. por algo que ustedes en el Banco Mundial insistieron mucho, mucho. Hay que atender esta generación, aquí hay unos rezagos muy grandes que los vamos a ver después y que no lo estamos haciendo. Entonces, todo eso tiene que ver con esa desigualdad, Sí, tiene que ver con eso. sí, mira, la pandemia ha generado el shock más grande en la educación en los últimos 100 años, sin ninguna duda. Y lamentablemente América Latina ha sido la región que, conjunto con Asia del Sur, que tomó la decisión de cerrar sus escuelas por el periodo más largo que hemos visto, ¿no? La mayor parte de América Latina, no toda, pero la mayor parte han sido 2 larguísimos años fuera de la escuela, ¿no? Y eso es un shock inmenso que entonces hace que la crisis de aprendizajes que ya teníamos desde antes de la pandemia, ¿no? En términos de baja calidad de educación y desigual, ahora todo ese reto es mucho peor. El promedio ha bajado, ¿no? Porque los aprendizajes en general, ¿no?, se han retrocedido y la desigualdad es mayor. Porque durante la pandemia, quizás el quintil más rico tuvo acceso a una laptop, ¿no?, a internet de banda ancha en su casa, a libros, un espacio donde trabajar y poderse conectar con su escuela, que no es perfecto, esos también han perdido, pero perdieron menos. Pero ese es el 20% más rico de los países. El 80% restante casi no tuvo ningún enganche con el sistema educativo. Entonces, si ya había una desigualdad, esa desigualdad es mayor. Acuérdate que la escuela iguala. En cualquier escuela, en cualquier sitio, tú vas a una escuela rica o pobre, los chicos que vienen de esa escuela vienen de distintos estratos económicos. No todos son iguales. Unos tienen más recursos que otros, ¿no? En unos van a haber libros en su casa y en el otro no van a haber libros en su casa. Pero eso es toda escuela iguala un poco de condiciones. Con la pandemia, que todos se fueron a su casa, tuvimos que las oportunidades educativas dependían exclusivamente del nivel de riqueza de esa familia. Entonces, todo el rol igualador que podía tener la educación desapareció completamente. Entonces, estamos en una situación mucho más grave. Y ahora, al regresar, como tú dices, deberíamos estar regresando con furia, ¿no? Deberíamos estar regresando diciendo, bueno, ahora, ¿cómo hacemos para recuperar estos 2 años que hemos perdido? Tenemos que acelerar. No podemos regresar al nivel, digamos, a las prácticas que teníamos antes y decir, bueno, ya sigamos haciendo lo que estábamos haciendo. A mí me da la impresión de que, lo digo en términos globales, yo pensaba de manera romántica que después de la pandemia el mundo iba a ser distinto. Pensaba, pues es la primera vez que nosotros como humanidad teníamos en simultáneo, en vivo y en directo, todos afectados por un mismo fenómeno, básicamente. Y yo, de nuevo, pensaba, esto nos va a hacer más humanos, más conscientes de que estamos en un contexto global, que dependemos todos los unos de los otros, a tener un mayor sentido de la responsabilidad. Y mi sensación es que yo estaba totalmente equivocado.
O sea, aquí no pasó nada de adquirir una mayor conciencia colectiva global. Pues de hecho estamos en guerras, tenemos guerras, aquí nadie está preocupado por cómo prevenimos la próxima pandemia que nos dicen que puede venir otra. Nada, volvimos como si no hubiera pasado nada. Pero no todos, ¿ah? A ver, No todos. Lamentablemente la respuesta ha sido heterogénea, ¿no? Han habido algunos países y algunas regiones o algunas provincias, ¿no?, que sí se han dado cuenta de que esto ha sido un shock gigantesco sobre nuestros niños y tenemos que hacer algo. ejemplos. ¿No? Yo estuve hace un mes en la provincia de Mendoza, en Argentina, ¿no? Y están haciendo un trabajo fantástico, ¿no? Para empezar, no regresaron un poco antes, unos 6 meses antes. Dijeron, no, nosotros regresamos como sea, antes a la escuela. Y luego ya que han regresado, entonces están haciendo un conjunto de intervenciones educativas, ¿no?, para asegurar que de aquí a unos 3 años los chicos hayan recuperado de tal manera que de aquí a 3 años estén al mismo nivel que hubieran estado si no hubiera habido pandemia. Okay. ¿No? Entonces, eso es un plan. Ya, después te cuento cuáles pueden ser las políticas específicas, pero ahí hay un plan, y hay una preocupación, y hay una decisión política. Y hay una decisión política además de continuidad de un gobernador a otro. Yo estuve justamente en el traspaso de un gobernador a otro, ¿cierto? Tenemos que seguir haciendo lo mismo, ¿no? Haciendo lo mismo que hemos empezado a hacer hace algunos 10 meses, ¿no? De asegurarnos que haya mucho más horas, más tutoría, ¿no? Más apoyo a los docentes, asegurarnos que estamos midiendo los aprendizajes de cada uno de los niños para que el profesor sepa cuál es el chico que requiere más apoyo. Y cuando estábamos analizando toda la, digamos, la batería de intervenciones, yo le decía, ustedes han regresado con furia. Y eso está bien, ¿no? Y vemos eso, lo hemos visto en esta provincia de Mendoza, lo hemos visto en el estado de Ceará en Brasil, en varios otros estados de Brasil. Vemos intervenciones muy interesantes acá en Manizales, en Barranquilla. Mismo Bogotá está haciendo un trabajo interesante, ¿no? Pero esos ejemplos que yo te decía de Brasil y Argentina son ejemplos en el sentido de que había una conciencia política de que ya teníamos un problema, que un problema muchísimo más grave y tenemos que enfrentarlo hoy. Y eso ha sido decisión política. Entonces, lo triste es que tenemos otros países en los cuales, bueno, han regresado. Pero regresaron y nada más. Aquí hay, ¿no?, algo interesante, pero ya es otra discusión que nos sacaría, pues, desde una conversación que tiene que ver con el papel de las autoridades locales con respecto a los sistemas educativos. Que eso varía de la forma de gobierno, de las competencias que se tienen a nivel local, que son, por ejemplo, en Colombia son muy diversas, muy distintas dentro de todo eso, pero políticas nacionales, como un país, Colombia es un país muy presidencialista. Donde yo no diría que hay necesariamente una correlación de que solamente han sido estados subnacionales. Te di esos ejemplos porque son los que tengo más recientes, pero Brasil y Chile, por ejemplo, en América Latina, mirando a América Latina, son dos países que se la están tomando en serio, ¿no? Son dos países que las autoridades te dicen, para empezar, reconocen, hemos retrocedido. Hay otros países que no quieren retroceder, no quieren ni siquiera medir. Ni siquiera medir, ¿ya? México no quiere medir, no está midiendo nada. Perú no ha regresado a hacer evaluaciones censales todavía, entonces no sabemos cuánto se ha regresado, ¿ya? Brasil ha medido ya, Chile midió. Estamos en un problema, hemos retrocedido, tenemos que hacer estas cosas. Entonces hay una diferencia, hay diferencias entre países, entre autoridades, pero no diría necesariamente que son solamente los subnacionales o gobiernos provinciales, ¿no? Hay de todo. Bien. Hay de todo. Bueno, entonces vamos a acercarnos a la palabra medir en educación, que es una discusión. Sí. Y voy a retomar, entonces te voy a volver a ministro de Educación del Perú. Y este libro, que ya se lo mostré al comienzo, pero es pues el fruto de tu trabajo como ministro de Educación en el Perú. Estamos tarde, ahora nos vas a explicar por qué estamos tarde. Una memoria para recobrar la educación en el Perú, de Jaime Saavedra. Entonces, empecemos hablando un poco acerca de por qué estamos tarde, qué significa esto, y vamos a mirar los 4 puntos que tú planteas ahí como centrales para los sistemas educativos, en lo que tú dices, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Yo quiero que discutamos sobre eso, pero vamos a aterrizar allá. Empecemos por el título. ¿Qué significa estamos tarde? Mira, quería dar en el libro
una idea de sentido de urgencia, ¿no? Mientras tú y yo estamos hablando en este momento, hay un niño y una niña que están en la escuela en este momento, un chico que está en la universidad en este momento. Algunos recibiendo una educación de excelente calidad y otros recibiendo una educación de pésima calidad. Tenemos las dos cosas coexistiendo en no en este planeta, en este país, ¿ya? Y uno puede decir en esta municipalidad a veces, ¿no? Y entonces no podemos darnos el lujo de perder más el tiempo de alguno de esos niños, ¿no? Y el título exacto de Estamos tarde viene en verdad de una frase de lo que me dijo un chico. A ver. ¿No? En el Perú nosotros estuvimos implementando, eso fue una de las cosas que se hizo durante la gestión en la que estuvimos desde el 2016, jornada escolar completa, ¿no? Que la jornada única que le llaman acá, sí. ¿no? Porque hay muchos colegios secundarios que tienen 2 o 3 turnos. Entonces era transformarlos en un colegio de un solo turno, con más horas, más formación para los docentes, más material tecnológico, ¿no? Un mejor servicio en general. Yo visité muchísimo esos colegios y siempre les preguntaba a todos los chicos, a los papás, a los profesores, ¿y qué tal? ¿Qué les parece, no? Y siempre la respuesta fue muy positiva, de todos, ¿no? Sí, esto es lo que queremos, ¿no? Excepto un chico en Chulucanas, una ciudad en Piura, en el norte del Perú, que levanta la mano de una manera un poco, y me dice de una manera un poco cínica, bueno, eso está muy bien, pero yo estoy en quinto secundaria, que es el último año de la secundaria. Yo estoy en quinto secundaria. Esto está bien para los de primero. Yo estoy en quinto, yo ya me voy. Para mí, llegaron muy tarde. Uh-huh. Y yo no tenía respuesta para ese chico. Sus 5 años de adolescencia ya habían pasado. Yo no le puedo devolver esos 5 años en el cual recibió una educación en la cual la calidad del servicio no era la que él se merecía. Y no tenía nada que decirle. Para ese chico estábamos tarde. Bueno. ¿No? De ahí viene el libro. Y darle la idea que, bueno, todo lo que tenemos que hacer es urgente. Porque cada día que no lo hacemos, estamos llegando tarde para algún niño, para alguna niña. Y tenemos que trabajar simultáneamente en todos los segmentos, en todas las poblaciones, en todas las edades. Sí. Porque muchas veces, bueno, lo más importante es la primera infancia, sí, importantísimo, pero yo me tengo que preocupar por los que tienen 14, 16 años hoy. Sí, no sí, puede sí, decir sí. que... Sí, mira, yo a veces muchos padres dicen, mamá, es importantísimo los aprendizajes fundamentales en la primaria, tenemos que asegurarnos que todos los chicos lean, por supuesto, ¿no? Tenemos que asegurarnos de darle la mejor educación a los chiquitos en la primera infancia, ¿no? Porque ese es el momento que desarrollan su cerebro, su desarrollo cognitivo, emocional es el más alto. Pero yo no puedo priorizar entre mi hijo de 8 años y mi hija de 20, que está en una escuela técnica. Yo no puedo priorizar entre los dos y decir, bueno, no, la teoría económica y educativa dice que los retornos son mayores para los más... Me olvido de los más viejos. No, es difícil, nada es fácil. La política pública es difícil. Hay que avanzar en todos los niveles, ¿no? De acuerdo, ese es un punto importante que muchas veces se pierde en el discurso y algunas personas técnicas dicen, es que haga toda la inversión a calidad. No, es que usted tiene que entenderlos todos en forma simultánea. Ahora, claro, yo tengo que invertir en el chico de 14 años, en el chico de 20 años. Ahora, mejor hubiera sido si hubiera empezado antes, sí, por supuesto, obviamente, no claro. Nos tocó. Eso sí, pues ya no se pudo, pasó el tren. Hay que bueno, hacerlo, ¿no? Jaime, ¿qué es calidad de la educación? Mira. Esa es una polémica, te cuento. Y aquí hemos tenido diferentes voces, pero yo te quiero escuchar a ti. Y voy a hacer un comentario así para provocarte amistosamente. Dale. Bueno, es que el Banco Mundial representa una política. Uh-huh. El Banco Mundial tiene una política y entonces quieren que todos seamos iguales. Hay discusiones de esa naturaleza que tú sabes. Adelante, pues, ¿qué es calidad de educación? Calidad de educación es una buena experiencia para el niño, o para la niña, para el estudiante, que le dé las herramientas que necesita para poder ser libre. Esa es una educación de buena calidad. La educación te da libertad, ¿no? Ser libre no es de, no me pongas regulaciones para yo hacer lo que me dé la gana. También, o sea, hay un tema de cuál es el rol del Estado para hacer libres a la gente o no. La libertad implica que todos tengan las oportunidades de ejercer su libertad, ¿no? Yo no gano nada. Bueno, tú eres libre de hacer lo que te dé la gana, pero no te voy a dar ninguna herramienta para que hagas lo que te dé la gana. Si tú tienes educación, tú vas a hacer lo que quieras. Si tú no tienes educación, vas a hacer lo que puedas. Uh-huh. Entonces, calidad de educación es una educación que te dé esa libertad. Bien, me gusta. Esa es una buena educación. La siguiente pregunta, entonces, es parte de todo esto. Entonces, ¿se puede medir? O sea,
¿La educación es lo que nos dicen estas mediciones? O sea, lo que nos dice la prueba PISA o las pruebas nacionales. ¿Esa es la calidad de la educación? ¿O hay otros elementos que no están capturados por esa medición acerca del desempeño en matemáticas en Colombia, en el sector rural, por decir algo? Hay cosas en educación que son las que necesita un estudiante que podemos medir bien y otras que no sabemos cómo medir, ¿no? Parte de la calidad de educación es cómo te inspiraron tus profesores, ¿no? Tú has tenido toda persona, y luego voy a hablar más de los profesores, pero acuérdate, toda persona, cuando tenga 40, 50, 60 años, se va a acordar con nombre y apellido de ese profesor que dijo algo. Voy a un segundo, ¿Cierto? Discúlpame un segundo. Por favor, yo siempre empiezo esta conversación exactamente preguntándole a todas las... Contigo fue directo, Ajá. porque a todo el mundo le digo, bueno, empecemos a ver cómo estudiaste, Ujú. pero contigo entré de una vez Ajá. aprovechando que estabas acá, pero ya lo estás diciendo, tú mismo lo trajiste, lo que yo tendría que haberte dicho antes. Recuérdanos tú, personas, maestros, maestras que hayan sido importantes en tu vida, lo que estás señalando. Yo recuerdo los míos, Sí, y a sí, sí. todo el que Todos me nos encuentro le acuerdo con pregunto nombre y eso. Entonces di apellido, los sí, tuyos, así sean sí. en Perú, Sí, un profesor crucial en mi vida fue el profesor Juan Canal Trint. ¿Qué hacía ¿no? aquel? Mi profesor que fue desde tercero a quinto de secundaria, era un profesor de historia, ¿no? Pero que, bueno, obviamente las clases de historia eran interesantes, pero nos enseñaba mucho acerca de la responsabilidad que tú tenías respecto de el desarrollo de tu colegio, que era lo mismo decir que te estaba diciendo cómo puedes liderar procesos, bueno, en este caso de tu colegio, ¿no? Para mejorar lo que se está pasando en tu colegio, ¿no? Entonces, más importante creo que fueran mucho las conversaciones con él sobre esos temas que historia mismo, ¿no? Fue un excelente profesor de historia también, ¿no? Pero nunca me voy a olvidar de conversaciones con ese profesor. Listo, Y entonces, ¿y eso no, cómo lo mides? Esa parte de la educación no la mides. Bueno, por eso, volvamos ya, Volvamos retomemos, pues, entonces, regresando a la medición, volvamos a las regresando a la mediciones, medición. Entonces, hay elementos para, y te doy, ese es mi ejemplo que te quería dar, ese es un elemento que es bien difícil medirlo, pues, ¿ya? Pero hay otras cosas que sí podemos medir. Sí podemos medir si un niño tiene el razonamiento matemático apropiado de la edad en la que está, si un niño puede leer, ¿no? Si un niño tiene los aprendizajes básicos en ciencias, si sabe cómo utilizar evidencia, hay muchas cosas que sí podemos medir. Y por eso fue que le damos mucho énfasis, ¿no? En el trabajo en el banco a lo que le llamamos pobreza de aprendizajes. Y decíamos, vamos a medir esta pobreza de aprendizajes con cuál es el porcentaje de chicos que no pueden leer y entender al final de la primaria, a los 10 años. Esa pobreza de aprendizaje debería ser cero, porque todo chico al final de la primaria debe poder leer y entender un texto, por lo menos. ¿de acuerdo? Por lo menos, o sea, hay muchos colegios y muchos chicos que leen ya muy bien y pueden leer una novela corta antes, pero pongamos la vara ahí, que es una vara todavía baja. Entonces, ¿eso es algo que podemos medir? Sí, sí lo podemos medir. Y lo podemos medir para cada niño. Y eso se ha hecho muchas veces en Colombia, se ha hecho en toda América Latina en general. Pero eso no se tiene que hacer una vez, eso se tiene que hacer permanentemente, ¿no? De tal manera que yo sé, ok, este niñito, Sergio, ¿cómo le va? ¿Está mejorando? ¿Está empeorando? Y de tal manera que el profesor puede decir, entonces tengo que esforzarme más con este chico. Entonces hay cosas que sí podemos medir en educación, cosas que no. Pero a veces hay esta discusión de, bueno, como no podemos medir todo, entonces, y la educación es holística, lo cual es cierto, entonces no podemos medir esas cosas, no le hagamos muchos casos a esas mediciones, porque si no, nos vamos a terminar enfocando solamente en la lectoescritura y en el razonamiento de matemáticas y nada más. Entonces, no, mejor es no medirlo. Eso es una discusión. ¿Es? ¿Ya? Y yo creo que es un inmenso error. Es un inmenso error. Porque en realidad no hay ningún buen profesor, ni ninguna buena escuela, que si logra que los chicos lean bien y si logra que los chicos no aprendan matemáticas, no estén haciendo las otras cosas que un buen colegio hace. Es muy raro. Hay una correlación muy alta entre buenas prácticas educativas, entre un director o rector, como le dicen acá, rector de escuela, ¿no? Que la ve, ¿no? Que hace las cosas correctas en su colegio, pone el espíritu correcto en el colegio. En ese colegio, esos chicos van a aprender a leer más rápido, van a tener razonamiento matemático y probablemente tengan todos esos otros estímulos que son difíciles de medir. Entonces, lo que sí sabemos medir, midámoslo, porque además nos sirve como una guía para ver cuánto esfuerzo tenemos que hacer. Muy bien, voy a dar el salto.
Tu libro, 4 puntos. Magisterio, primero. Segundo, la cuestión pedagógica. Pedagogía, los aprendizajes, ¿no? En tercer lugar, la administración educativa. Sí, la gestión. Y la cuarta era la infraestructura. Sí. 4 puntos. Primero, magisterio. Entonces, aquí ya estamos entrando a la discusión. Es un tema de discusión, es una discusión seria dentro de, bueno, aprenden a leer, no aprenden a leer, los resultados de esos chicos allá, ¿qué tienen que ver con los maestros, con las maestras? Y entonces se convierte en una disputa entre los niños no están bien, estos son maestros son malos. Esa es una tendencia y en una discusión pública grande, muy grande, con respecto a la condición de los maestros y de las maestras. ¿Qué dices tú ahí? Si un chico no aprende, es porque hay una falla con el profesor. Y si el profesor te dice, sí, lo que pasa es que yo recibo en este colegio de la ciudad de Lima, para ponerlo en Perú, o en Bogotá, o en Bogotá, va a ser igual, sí. Usted tiene todas estas cosas, a mí llega con hambre, en su casa tienen todas estas circunstancias, hay un contexto social deteriorado, por ejemplo, como pasaba en mi ciudad, en Medellín, en más de una oportunidad, pues hay un contexto violento, y entonces usted después me va a comparar el colegio de los más ricos con este, entonces nosotros somos los malos, somos los maestros, porque tienen unas condiciones, resultados inferiores, Claro. y entonces la culpa es de los maestros y esa discusión no se puede dar. ¿Qué pasa ahí? Mira, los buenos maestros saben que su rol, sus términos de referencia, digamos, de su trabajo, no es enseñar. Porque si fuera enseñar nada más, entonces, bueno, yo enseño. Y si tú aprendes, qué bien. Y si tú no aprendiste porque no comiste bien, porque tenías problemas en tu casa, bueno, es tu problema. El buen maestro sabe que su rol no es enseñar, que su rol es asegurar que los 30 niños que están ahí, que los 30 aprendan. El buen maestro sabe que ese es su rol. Lo cual implica probablemente que entonces vaya a haber algunos chicos a los cuales tienes que poner más esfuerzo. Y hay otros chicos que pueden avanzar más por su cuenta. A unos chicos que requieren más estímulo, más acompañamiento, prestarle más atención. Y así es. Jaime. Y eso muestra que el rol del maestro es muy complejo. Es muy difícil. Estoy de acuerdo con El eso. rol del profesor es muy difícil. Muy difícil. ¿No? Todos los que tienen hijos, le digo, bueno, si tú con la justa puedes lidiar con tus 2 hijos, imagina lidia con 30 o con 40. Es muy difícil. Pero ese es justamente el punto, que tenemos que reconocer la sociedad y los maestros mismos, que su trabajo es difícil, que su trabajo es retador, que su trabajo es muy complejo y que su trabajo es importantísimo. Porque esos 40 chicos se van a acordar de su nombre 50 años después. Y puede que se acuerden positiva o negativamente. Bueno, y estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Pues yo soy profesor. Te voy a hacer una pregunta enseguida, pero terminemos La pregunta va a ser, ¿qué es un buen profesor? También lo hemos discutido acá. Sí. Con diferentes voces. A mí me gusta pues que todo el mundo aprenda y que escuchemos voces. Y entonces ustedes dicen, bueno, sí, claro, yo soy un buen profesor, pero, por ejemplo, hace unos días tuve la oportunidad de conversar con el director académico de un colegio en Bogotá, de la superélite, buenísimo, en todos los sentidos. Le pregunté, ¿cuántos estudiantes por profesor? Y me dijo, 1 por 7. Dije, usted se va a una escuela pública en Colombia y son 1 por 40 o 50. Dije, bueno, este puede ser muy buen profesor, pero si este tiene 1 por 7 y este tiene 1 con 40, pues ni Superman. Claro. Y después, dentro de todo eso, dice, hay una cantidad de factores en unas comunidades, porque además nuestra sociedad que está tan estratificada, desde el punto de vista, por ejemplo, territorial, las escuelas en los territorios, las sociedades nuestras, latinoamericanas en general, son muy desiguales y esa desigualdad tiene una componente territorial, tiene una cantidad de factores de violencias, de pobrezas, todo eso. Entonces dice, bueno, una cosa es que me llegue, tiene jornada continua, que todos queremos y que es una necesidad y sabemos, tiene jornada continua, tiene la alimentación, tiene una cantidad de temas sociales en su casa y yo tengo 40 enfrente. Entonces yo puedo ser muy buen profesor, sí, y estoy de acuerdo con tu definición acerca de la naturaleza de ser buen profesor. Una frase que siempre me gusta a mí, que es un pedacito de ser buen profesor, es sacar lo mejor de cada persona, Sí. que yo la extrapolo al mundo de la política, pero no voy a entrar a la política ahora. Y entonces dice, bueno, ¿y entonces cómo me van a juzgar a mí?
Y eso se da muchas veces dentro de la lucha política con el magisterio, que dicen, bueno, pero un momentico, pues a nosotros nos están juzgando por esto, y entonces somos malos, pero miren todas estas condiciones. Sí. Pero eso no quiere decir que el rol del maestro sea lo más importante. Si tú decías, hay 4 elementos claves, ¿no? Sí. Para avanzar en la educación, lo podemos hablar después, pero de esos 4 elementos claves que tú mencionaste, yo siempre digo, bueno, los 4 elementos son críticos, la infraestructura es crítica, la gerencia de la escuela es crítica, sin duda un el buen rector es rector, absoluto, una buena rectora es clave, sin duda. ¿no? Tienes que tener buenos programas de aprendizaje, buenos materiales, buenas sesiones de aprendizaje, buena medición, ¿no? Y eso, por un Ministerio de Educación debe apoyar, ¿no? Que todos esos elementos, todos esos inputs, digamos, existan, ¿no? Y necesitas el factor humano, necesitas los 4 elementos. Ahora, si tú me dices, pero dime cuál de esos 4 es el más importante, yo te diría que es el maestro. Yo estoy de acuerdo, pero entonces... Pero sí es cierto. Obviamente, si tú vas a una escuela que es ese mismo maestro, ¿no? En mejores condiciones, obviamente va a poder hacer mucho más con sus hijos. Obviamente, ¿no? Pero tenemos que reconocer 2 cosas. Una, que su rol es absolutamente central. Y eso es algo que nuestras sociedades no han reconocido. Las sociedades que dan una buena calidad de educación son sociedades que valoran la carrera docente. Esa es la gran diferencia para mí entre un país que la hace y un país que no la hace. La valoración que existe de la carrera docente. Eso es 1. Y 2, es claro, mientras más condiciones adicionales pongas, bueno, sí, vas a tener un mejor paquete educativo, obviamente. Entonces tenemos que lograr el paquete, tenemos que avanzar en todo, ¿no? Ahora tú dices, pero las condiciones de nuestras escuelas son desiguales, ¿no? Las condiciones físicas inclusive, ¿no? Pero sí, pues, pero eso es lo que hay que resolver. Y eso es lo que no es física nuclear, eso es factible de hacer. ¿No? Y eso implica que tenemos que reconocer que hay que gastar más de repente en una zona rural por chico, por alumno, que lo que gastas en una zona urbana. Ahí vamos al problema político. Ahí estamos en el problema político que muchas veces se traslada a la discusión, porque yo he escuchado personas muy capaces, muy conocedoras que dicen, es que, y hay gente que lo dice, el problema son los sindicatos de los maestros. Entonces se traduce todo esto que estamos hablando, que entendemos, y se dice, no, es una disputa política con los sindicatos de los maestros. Le dije, para mí, cuando estamos en ese contexto, estamos perdidos todos. Si convertimos el problema de la calidad de la educación en una disputa con el sindicato de los maestros, no hay nada que hacer. Estoy exagerando, por supuesto, para llamar la atención, porque además es un tema muy difícil y parte de este programa es que la gente escuche otras conversaciones, porque eso es un tema, como ya dijimos que era un tema individual y para la mayoría de las personas yo escojo la escuela a que quiero que vaya mi hijo y una vez que la encontré yo ya no me preocupo nada más por el sistema educativo. Entonces esto que estamos hablando no hace parte de una discusión pública. Sí. Y yo creo, voy a dar un ejemplo de lo que yo pues como político, como gobernante, por ejemplo yo decía lo siguiente. En Medellín y en Antioquia, cuando yo fui alcalde y cuando fui gobernador. Hablo desde mi experiencia, por supuesto. Y decían, mire, pues yo soy profesor. Eso ya tiene pues una connotación, por supuesto. Yo amo esto. Y decía, en Medellín, en Antioquia, no hay ni un maestro ni una maestra. Además, siempre digo maestro y maestra. Y malo. Todos son buenos, pero todos podemos mejorar. Fíjate que hay una diferencia política en la frase, porque muchos entonces expertos dicen es que son muy malos. Si usted le dice malo a una persona, ya lo dañó. Claro. La mirada es, bueno, somos buenos, pero podemos mejorar y vamos a mejorar. Y es más, la profesión docente es una profesión que es un arte, en el sentido que es una práctica docente de cómo interactuar. Y el profesor, un buen profesor, tiene muchas horas de vuelo. Así es, como en muchas otras oficios y profesiones, necesitas horas de vuelo, necesitas mucha práctica. Y un profesor que ha practicado mucho y ha recibido retroalimentación, un profesor más experimentado lo ha visto y le ha dicho, oye, no, pero esto lo puedes hacer así, así, eso lo puedes mejorar. Y el profesor que absorbe esos consejos, y entonces mejora su práctica en el aula, va a ser un mejor profesor. ¿Cómo mejoramos un profesor o una profesora? Programas que tú pienses así, mire. Yo creo que ya estamos dando el paso en muchas partes de América Latina a cambiar la manera como se hace el desarrollo profesional docente, ¿no? La formación profesional, inclusive en servicio de los profesores que ya son profesores, ¿no? Y mucho se ha invertido en entrenamiento, digamos, que son ponerlos a los profesores en un aula,
¿no? A que escuchen a alguien hablar sobre teoría pedagógica y regresan a su colegio y hacen lo mismo que estaban haciendo antes. Entonces, Ajá. ahora hay que, o sea, la formación que es útil es formación que les permite a ellos saber mejor cómo interactuar con los chicos, ¿no? Mejorar sus prácticas en términos de qué es lo que estimula más a los chicos, cosas que ellos puedan utilizar el lunes que regresan a la escuela, ¿no? Y cambiar su práctica el lunes que regresan a la escuela. Importa mucho ahora el acompañamiento, lo que llamamos acompañamiento docente, o lo que es coaching, ¿no? Que un profesor más experimentado vea lo que tú estás haciendo en el aula, observe lo que estás haciendo en el aula y te diga cómo puedes mejorar, ¿no? Cómo le estás enseñando, cómo estás interactuando, cómo estás haciendo que los chicos interactúen en la clase. Eso lo puedes hacer de esta otra manera, ¿no? Y el profesor vaya mejorando su propia práctica, ¿no? Eso es lo que vemos que sirve, ¿no? En los países. Muchos países asiáticos la observación en aula es normal. Es normal. En cambio, en varios países de América Latina, los sindicatos a veces, o al menos los mismos profesores, se resisten a que entre alguien a observarlos. Pues no, pues yo soy profesor, yo ya sé cómo se hacen las cosas, ¿no? Y hay otros profesores no, los profesores buenos, no, sí, qué bien, que venga alguien y me ayude para ver cómo mejoro. Entonces, esas cosas sí se pueden hacer, ¿no? Y muchos de los profesores que están hoy día en el aula sí pueden mejorar su práctica. Y eso es absolutamente esencial. Y eso tiene que ver mucho con la discusión política también de lo que tú dices es el sindicato que puede, digamos, ser una traba, ¿no? Porque tenemos que tener con los sindicatos justamente esa discusión. La discusión con los sindicatos siempre es, bueno, que el bono, el salario, cosa que está bien, son muy importantes, hay que discutir eso. Pero hay que discutir con los sindicatos, oye, ¿qué está pasando en el aula? ¿Qué está pasando con el aprendizaje de los chicos? Eso hay que discutirlo con el sindicato. Y eso los padres de familia tienen que interiorizarlo, decir, oye, yo necesito saber qué está pasando en el colegio. Necesito saber, ¿mis hijos están aprendiendo o no están aprendiendo? Y parte de si no están aprendiendo, parte puede ser culpa de que el colegio no tiene insumos, no tiene los recursos, la infraestructura está mala, ¿no? Pero también es, oye, pero el profesor puede hacer algo, el rector puede hacer algo. Ese factor humano siempre es lo que define si el chico tiene una buena experiencia. ¿No? Esa discusión política está muy asociada con quién quiere ser maestro en nuestras sociedades. Uh-huh. Aquí, ¿Y cómo seleccionas a los maestros? Sí, voy para allá. Aquí, por ejemplo, tuve como invitada a la ministra de Educación de Finlandia, donde en Finlandia, de cada 8 personas que se presentan es la profesión más deseada. Y es difícil entrar y de cada 8 que se presentan, uno entra. Entra. Pero hay socialmente un reconocimiento, la labor del maestro. En nuestras sociedades no existe ese reconocimiento. Bueno, eso es lo que tiene que cambiar. Y entonces, por eso es que, ¿cómo se hace? ¿En qué orden van todas estas cosas? Que ahí es donde está una discusión política. Porque entonces, si la discusión parte de que los maestros son malos y son los culpables, entonces eso es una confrontación. Y ese es un reto, yo creo que es el gran reto político. Yo le he puesto mucha atención a eso. Y es cómo creamos las condiciones para que empecemos a trabajar juntos. Ya hablamos de juntos, pero vamos a trabajar porque si es en guerra, en confrontación, descalificación, no avanzamos un metro. Y la sociedad nuestra, pues, no reconoce a los maestros como nosotros, los maestros, quisiéramos que nos reconocieran. Si tú quieres mejorar la educación, tu socio principal y más importante es el maestro. No va a mejorar la educación si no es a través de los maestros. Es necesaria la tecnología, la infraestructura, hay muchas cosas importantísimas. Sí. Pero tu socio principal es el maestro. Entonces, si es cierto que hay problemas, ahí donde estén esos problemas, ahí está la solución también. Sí, pero nosotros, parte de lo que yo pienso, esto ya es una posición particular, es nosotros tenemos que convocar a un público más amplio. Parte de esta discusión, que yo espero que nos van a escuchar personas. Dice, bueno, un momentico, ¿cuáles son los temas que se están discutiendo acá? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, que en una familia dicen, tenemos que valorar la educación y yo tengo resuelto el problema de mis hijos, pero es importante que la hija mía, que tiene esta educación privilegiada, que la hija de cualquier persona en nuestra sociedad tenga la misma educación, la misma calidad de la educación, y que podamos abrir ese espectro para que sean valorados y no como pasa en más de una oportunidad que se convierten en enemigos, pues se ve a maestros como enemigos de la... Bueno, obviamente si hay una lógica de enemistad ahí,
No hay ninguna fatal, solución. es Es fatal. fatal, ahí no va a haber ninguna solución, ahí no hay salida. Ahí no hay salida. El maestro es el socio central, pero eso implica el cambiar la valoración que tiene la sociedad de la profesión maestro. No es fácil, porque requiere varias cosas al mismo tiempo. ¿No? Exactamente. Por un lado, requiere que efectivamente, dependiendo del país, hay muchas diferencias, pero dependiendo del país, en unos casos tiene que irse mejorando las condiciones económicas de los maestros, tienen que ganar más. En otros países no, depende mucho, eso es muy específico a cada país. Pero en muchos casos sí, sus condiciones laborales tienen que mejorar. Sensiblemente. ¿No? Por un lado. Pero al mismo tiempo que hago eso, es que tengo que dar las señales que efectivamente esta es una profesión difícil. En muchos de nuestros países se han contratado maestros como si fuera un programa de empleo, que es justamente lo que describes que no hizo Finlandia. ¿Tú qué haces? Contratas maestros de manera meritocrática y eres selectivo, que fue una de las cosas que empezamos a hacer en Perú, ser muy selectivo en la contratación de los maestros y poner una vara muy alta para alguien que va a entrar al servicio público. Y al mismo tiempo... Y si hay gente que quiere entrar con esa vara tan alta, porque uno de los problemas que tenemos, por ejemplo en Estados Unidos, hoy tienen un problema en los paso pues tiene un problema, sí. Tienen un problema sí. muy serio porque cada vez menos personas quieren ser maestros. Sí, porque dicen que es muy difícil, muy complicado, entonces, la profesión no está siendo bien retribuida, entonces sí, están teniendo un problema, cosa que no vemos en otras partes de Europa, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, si no avanzas en todos esos elementos simultáneamente, va a ser bien difícil lograr esa valoración, o puedes retroceder, que es lo que tú estás describiendo en el caso de Estados Unidos. Pero para cerrar la idea es, valóralo más, da las señales que efectivamente es difícil entrar a la carrera docente. Y en tercer lugar, ese profesor tiene que rendir cuentas. Su rendición de cuentas en el sentido de que él tiene que saber que es responsable del futuro de un niño. Todos los maestros tienen que internalizar, y eso es lo que hacen los buenos maestros, internalizan la importancia de su rol. Pero tenemos que contemplar a los maestros, estoy hablando como sociedad, sí. de decir, en esta sociedad nuestra latinoamericana, ustedes son muy importantes, tienen una responsabilidad inmensa. Tienen una responsabilidad. Es que ser maestro es muy difícil. Ser maestro es muy difícil sí. Y mucha gente no cree que eso sea difícil. Pero sí es cierto que no es culpa, digamos, de quien está ejerciendo la profesión docente hoy día en América Latina. En muchos países de América Latina, la expansión de la matrícula hizo que se dijera, bueno, que entren más personas a ser docentes, bajemos los estándares y que entren nomás, parecía ya un programa de empleo. Aquí ya me están haciendo cara, yo me puedo quedar una hora más hablando contigo. Y ese es un problema grave, ¿no? Y estamos tocando temas sensibles, políticos de muy buena dimensión. Tengo que terminar porque me regañan, entre comillas me regañan. Pero, entonces, si tú fueras a dar 3 consejos hoy, ya has sido ministro, conoces el planeta, tienes una experiencia por tantos lados. 3 consejos para nuestros sistemas educativos en Latinoamérica, por supuesto que incluye a Colombia y Perú. ¿Qué dirías como 3 consejos? A ver, uno, está difícil juntarlo en 3, ¿no? Sí. Pero uno es enfocarnos en el factor humano. Ese es un primero. Es absolutamente esencial que tengamos a los mejores como maestros y que la sociedad reconozca el crítico rol que tiene el docente, el maestro, en el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. El segundo es reconocer que la política pública de educación es bien complicada, es bien compleja. Implícitamente acá estamos hablando de que hay que hacer un conjunto de reformas, entonces, para cambiar la estructura de la profesión docente. Es difícil hacer eso, ¿no? Y efectivamente, gestionar un sistema educativo, ¿no? En una ciudad como Bogotá o en un país como Colombia, es muy complicado. Es muy complicado. Y yo siempre digo que las burocracias en nuestros países tienen que ser excelentes, pero en particular en el sector de educación tienen que ser fantásticas. Necesitamos a la mejor gente para que maneje los sistemas educativos en nuestros países. ¿No? Y siempre cuando tú vas a cualquier país y preguntas, bueno, ¿dónde está la mejor burocracia en ese sector público? Te van a decir, en el Banco Central, Ministerio de Hacienda, Finanzas. Nunca te dicen en el Ministerio de Educación. Bueno, de acuerdo. Ese es un gran error. Y el tercer lugar yo diría un sentido de urgencia. Un sentido de urgencia que no tenemos en educación. Estamos tarde. ¿No? Estamos tarde. ¿No? Estamos tarde de algo que impacta la vida de nuestros hijos hoy y que tiene un impacto
para siempre en su futuro y en algo en lo cual sí podemos hacer una diferencia si tomamos las decisiones políticas hoy día. Listo, Jaime, muchas gracias. No, al contrario, Mucho un placer. gusto, gracias por tomarte el tiempo para conversar conmigo. Yo espero que toda esta conversación llegue a muchas personas. Es importante que aprendamos a discutir sobre educación, a que miremos los temas, a que le demos el valor que tienen, que lo dijiste desde un comienzo. Nosotros lo miramos como un problema individual, mientras que no lo miremos como un problema colectivo, no salimos. Unos privilegiados van a tener unas buenas condiciones y este es el reto. Muchas gracias, Jaime, por tus conceptos. Muchas gracias a ti. Un gusto conocerte y estar acá en esta conversación. Muy bien, muchas gracias. Se acabó este episodio del Profesor con Educación Todo se puede. No se les olvide que nos pueden seguir en todas las plataformas de streaming. Activen las notificaciones, nos pueden escribir. Todo eso con el Profesor con Educación Todo se puede. Y yo, Sergio Fajardo, muchas gracias.